Entonces el programa realmente empieza a las 4, pero si alguien quiere un ratito estar escuchando 4 cosas que vamos a hablar sobre la Tierra, porque bueno, ayer hicimos un programa con los hermanos Barea y Rolanducci, que estábamos hablando un poco de la Tierra. Ayer por la tarde hicimos también una pequeña charla en la parte de arriba, la gratuita, y se nos dijo que quizás nos quedamos un poco cortos, y entonces nos han preguntado si ahora fuera de programa, a la hora de comer, podemos amenizar un poco, como se debe decirse, para explicaros nuestra visión de cómo vemos que es el planeta Tierra. No sé si os puede interesar este tema, de cómo creemos que es la forma del planeta y quizás incluso más, ¿no?, de lo que puede que haya detrás de la forma del planeta. Entonces, bien, creo que tenemos sobre una hora y media para hacerlo, mientras llega Cristian y también se une aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos a intentar primero hablar un poco de la diferencia entre la visión del mundo esférico o el mundo plano. Evidentemente tenemos una conciencia y una cultura que está englobada en la forma de ver la Tierra esférica, cuando posiblemente sea muy distinto a todo esto, ¿no? Si imaginamos una Tierra más plana y nos miramos en el punto de vista tierraplanista, sí que tenemos claro de que tenemos un muro de hielo que circunvala el planeta, aunque no todo es un muro de hielo. Hay partes de continentes que están congelados, y entre continentes donde no hay hielo es donde realmente está lo que llaman el muro de hielo. Sí sería una circunferencia muy parecida a lo que hablan los tierraplanistas, sobre la que se aposentaría nuestro planeta, nuestra Tierra, nuestro reino, y luego entraría lo que llaman el domo, lo que llaman la cúpula. Es interesante porque evidentemente si imaginamos que tenemos una cúpula o una especie de domo que nos encierra, a mí la primera pregunta que me entraría es decir, ese domo está desde el muro de hielo hasta lo máximo que han podido. Y esos 80 kilómetros es donde llega el domo. No, el domo todavía no ha llegado el domo. El domo está todavía más atrás. Entonces, ¿por qué solo se ha podido llegar a 80 kilómetros? Pues porque a partir de esa distancia hay un lugar muy parecido a lo que nos encontramos en el cubo de hielo, que se le llama también la zona muerta. Es un lugar donde prácticamente el electromagnetismo cambia, donde la presión, la vibración, la frecuencia, la densidad es completamente diferente a nuestro lado, digamos, del muro de hielo. Inclusive han hecho viajes con científicos, evidentemente que pertenecen a esas agencias de la élite, que han hecho pruebas sobre los minerales de esa zona. Los 108 elementos de la tabla periódica que tenemos en este lado nada tienen que ver con los elementos que hay en el otro lado. O sea, incluso el reino mineral es completamente diferente de un lado a otro. Eso es provocado, me imagino, y diría yo, por lo que estamos hablando, porque la densidad y presión nada tienen que ver con la de este lado. Por el mismo lado, preguntaréis, bueno, pues ¿puede haber seres vivos en ese lugar en el cual es tan diferente al nuestro? Pues la respuesta es sí, sí hay otro tipo de civilización. Yo recuerdo que en el viaje en el cubo, después del viaje en el cubo, recuerdo hacer una pregunta porque tenía una duda muy interesante. ¿No será que la Atlántida y Lemuria, que tanto estamos hablando, en vez de estar aquí y en vez del famoso hundimiento, ¿no será que son territorios detrás del muro del hielo y que con una especie de tecnología han podido traspasarlo y llegar a este lado? Es interesante porque la respuesta fue sí, rotundamente sí. Mucha gente habla de que Lemuria sí se hundió, pero que Atlántida todavía está en un cierto lugar. No, de hecho están las dos en un cierto lugar, solo que están en los continentes escondidos detrás del muro de hielo. ¿Hay una civilización? Sí, por supuesto que la hay. ¿No podemos llegar a ella? No podemos llegar a ella. Como digo, la élite solo puede llegar a 80 kilómetros después del muro de hielo. Surge otra pregunta. Bueno, ¿y del otro lado? ¿Los que están en ese otro lado pueden entrar dentro de nuestro territorio? La pregunta fue obvia cuando la información que nos llegó también del cubo es que están actualmente con nosotros, con el ser humano,
coexistiendo 58 razas diferentes. ¡Wow! ¿Y estas 58 razas de dónde salen? Entonces, gran parte de ellas tienen una tecnología que les permite poder entrar de un lado a otro, pero hay más, porque evidentemente si siguiéramos más de esos 80 kilómetros, no sabemos la cantidad exacta porque no hemos podido traspasar de allí, es cuando realmente se llega al domo. ¿Y qué hay detrás del domo? ¿Qué hay detrás del domo? Pues detrás de ese domo hay más cosas, hay más civilizaciones, más continentes. Cada domo separa diferentes tipos, ya no solo de densidades, sino incluso hasta, como dicen, de dimensiones. Os doy un ejemplo. Cuando estamos leyendo el libro de Enoch, cuando nos explica la historia de los 7 cielos de Enoch, cuando estamos leyendo la Divina Comedia de Dante Alighieri, que nos habla de los 7 infiernos, siempre se están refiriendo a esos 7 domos que hay en la parte de arriba del cascabel cósmico, que son 13 domos, 7 arriba, pero también hay 7 abajo, 7 arriba y 6 abajo. Y entre los dos hay un mundo intraterreno con 13 capas, 13 domos, 7 y 6, y 13 mundos intraterrenos. El número 13 es más importante de lo que pensamos. Hay una tecnología que permite moverse entre domos. De hecho, los cubos energéticos como el que encontramos en la Antártida sirven como máquinas. De hecho, son máquinas cuánticas que se utilizan para moverte entre simuladores, para moverte entre domos. Mucha tecnología y muchos seres han llegado con estos cubos, otros muchos con otros tipos de tecnologías que les ha permitido entrar desde las 4 puertas de la Antártida. Sí, la información que tenemos es que sí. ¿Nos lo van a oficializar? No, evidentemente no lo pueden hacer, porque de hecho ni la forma más o menos tierraplanista tampoco lo han aceptado, ni lo van a hacer. Muchas veces incluso yo mismo me he preguntado ¿por qué nos tienen que engañar tanto? ¿Por qué tienen que mentirnos tanto? Bueno, evidentemente, si nos contaran parte de la verdad, se les desmontaría todo el chiringuito a la élite, ¿no? Entonces tienen que seguir con esta farsa. O sea, no pueden imaginarse en que la gente empiece a conocer cosas verdaderas, porque empezaría a cuestionarse muchas cosas que ya lo estamos haciendo, pero todavía serían más. Entonces es importante comprender de que ellos no pueden aceptar de que ni la más mínima verdad pueda explicarse, porque una verdad te tiraría de otra y sería más complicado y se armaría un auténtico caos, una auténtica revolución. Pasaría, seguro que pasaría. Bueno, por otro orden de cosas, para que podáis entender un poco más todo esto, sí es interesante también entender el hecho de daros un ejemplo, porque como suelen decir, más vale una imagen que 1000 palabras, o más vale un buen ejemplo para comprender todo lo explicado. Me refiero, y buscando un ejemplo para que lo entendáis, todos conocéis el caso Roswell. Todo el mundo conoce el caso Roswell, 1947. Ahora vamos a entrar dentro de los proyectos y operaciones ultra secretas. Bueno, el caso Roswell no es tan ultra secreto, porque realmente fue un maravilloso montaje, como el famoso viaje a la Luna y tantas cosas que nos han colocado. Bien, nos vendieron la película que en el 1947 en Arizona se encontraron los restos de varios platillos volantes con seres que luego enseñaron esas famosas imágenes como unos platillos volantes que se habían estrellado en el planeta, y bueno, nos habían filmado pues una hipotética llegada de extraterrestres, porque estábamos en el pleno apogeo del mundo alienígena. Fue cuando empezó el verdadero boom de los platillos volantes y de muchas cosas que tienen que ver con el tema ufológico hoy en día. Bien, ¿cuál es la realidad del caso Roswell? Esos platillos volantes, la primera pregunta sería, ¿esos platillos volantes eran de verdad o eran de mentira? Bueno, lo que salió en las imágenes fue mentira, fue un montaje, pero realmente hubo unos objetos volantes no identificados que el gobierno, los militares norteamericanos sí encontraron y sí guardaron y se llevaron al área 51 para poder analizarlos. Sí es cierto, pero no como nos cuentan de que en el desierto de Arizona se encontraron esos platillos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues os lo voy a explicar, aunque parezca rocambolesco o hasta incluso diría hollywoodiense.
Muchos conoceréis y habréis escuchado la famosa historia del almirante Richard Byrd en busca de la Tierra Hueca. Bien, toda la historia de la Tierra Hueca también fue un bonito montaje. La expedición, la operación fue en el año 45 y 46, justo al final de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros que a esa expedición se le llamó High Jump. High Jump significa el gran salto. La expedición es porque tenían la información de que algunos nazis habían escapado al final de la Segunda Guerra Mundial y por mediación de varias antiguas bases antártidas se habían refugiado hasta allí. Lo que parece extraño es que por un pequeño grupo de nazis el gobierno norteamericano desplaza más de 11.000 soldados norteamericanos, más de no sé cuántas fragatas y submarinos para realmente verificar si 4 nazis escaparon a una base llamada el Área 211, que luego se llamó la Nueva Berlín, y enviaron a todo un ejército para ver si había un reducto de nazis en la Antártida. Eso ya parece un poco extraño. Se le llama la operación High Jump, el gran salto. ¿Por qué le colocan el nombre del gran salto? Pues porque realmente la operación y lo que ellos querían era otra cosa muy diferente a la auténtica realidad. Lo que se preparaba con la expedición High Jump era intentar llegar lo más cercano posible al domo e intentar saltar, hacer el gran salto al otro lado del domo. De eso trataba la auténtica expedición. Lo que ocurrió en ese momento, en esa época 45, 46, 47, realmente se alargó un par o 3 de años, porque luego hubo otra operación que no se ha hablado mucho de ello, que es la operación Molinos de Viento. Nunca se ha hablado de esta operación, pero existió. Lo que ocurrió es que cuando se llegó muy cerca del domo, cuando intentaron pasar de esos 80 kilómetros que os explicaba antes, prácticamente se desintegraron 11.000 soldados norteamericanos intentando traspasar al otro lado. Eso fue la gran hecatombe de esa operación. Prácticamente desaparecieron todo el mundo que se acercaba a esa zona muerta. Fue un desastre naval y militar rotundo, pero evidentemente a los científicos que estaban allí les sirvió de mucho. No por eso también habían trabajado mucho en el proyecto Pegasus, en el proyecto Filadelfia, en el proyecto Manhattan y luego más tarde en el proyecto Montauk, que fue el más interesante en Long Island, en Estados Unidos, que fue el que luego empezó a crear el proyecto MK Ultra, que hasta hoy en día dura, hasta hoy en día está el proyecto MK Ultra. Ellos intentaron traspasar al otro lado, intentaron llegar al otro lado. No les funcionó, pero sí se dieron cuenta que del otro lado sí estaban entrando. Yo no sé si hubo una pequeña batalla o no, mientras nosotros intentábamos ir al otro lado del domo, mientras aparecían seres y naves de ese otro lado para entrar en el nuestro, porque del otro lado sí tienen esa tecnología. Parece ser, no sé si los abatieron o hubo algún error mecánico con esas naves que entraban del otro lado, que el gobierno o los militares norteamericanos consiguieron apoderarse de 2 naves. Esas 2 naves son las que en el 1947 nos montaron la película de Roswell. Sí, el gobierno norteamericano tuvo 2 naves no humanas. Lo que pasa es que te vendieron que venían de las estrellas, venían de a saber dónde y que había unos cuantos grises metidos en esas máquinas. No es cierto, eso fue desinformación, pero sí tenían naves que venían de ese otro lado con seres. Lo que pasa es que los seres no aparecieron, solo consiguieron apoderarse de las naves. Montaron un supermontaje, como hace poco hicieron en México, que visteis las momias que aparecieron con Jaime Maussan intentando mostrar todavía la maquiavélica operación de los alienígenas que hace miles de años que están aquí. Algo parecido pareció o quisieron crear en 1947. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de todas las grandes modificaciones que han estado intentando hacer desde hace mucho tiempo. El caso Roswell fue una tapadera para poder darse cuenta de la realidad que había
detrás de esa conexión entre domos. O sea, sí se ha intentado llegar al domo, nosotros no podemos traspasar el domo, sí hay seres que pasan del otro lado a este lado y hasta ahora lo tienen escondido y sigue escondido. Estamos, por lo tanto, hablando de una especie de tierra plana muy parecida, aunque con alguna diferencia, porque, por ejemplo, los tierraplanistas evidentemente no se basan en el mapa de Mercator, sino que se basan en el mapa de Gleason. El mapa de Gleason, que es muy parecido al dibujo que aparece en el logotipo tanto de la UNESCO como de la ONU, es un poco la idea sacada desde el mapa de Gleason. Pero bajo mi punto de vista, hay dos mapas que son aún mejores que el mapa de Gleason para demostrar cómo sería más ciertamente la Tierra, entre comillas, plana. Uno de ellos es bastante más conocido, que es el famoso mapa de Urbano Monte. El famoso mapa de Urbano Monte, de hecho, si lo veis, la parte del círculo de hielo no tiene hielo, se ven tierras normales y aparecen muchos dibujos, sobre todo de muchos híbridos, de lo que hay detrás del muro de hielo. En el mapa de Urbano Monte hay mucha más información, muchísima más información que en el mapa de Gleason, que simplemente es un mapa dibujado como mapa. Pero en el de Urbano Monte sí tenemos muchos dibujitos de lo que hay tanto dentro como fuera. Hay un segundo mapa que aún es menos conocido, el mapa de Gutiérrez. El mapa de Gutiérrez, de hecho, si buscáis en internet el mapa de Gutiérrez, solo aparece en internet el dibujo del mapa de Europa y de América. No está el mapa mundi en general. De hecho, la élite lo retiró. Lo que no sé por qué no ha retirado el de Urbano Monte, pero el de Gutiérrez sí lo ha retirado. Pero como mínimo os podéis dar cuenta en internet, si buscáis Gutiérrez, veréis que también es un mapa bastante parecido al de Urbano Monte, pero no sé por qué solo aparece el de Europa y el de la parte americana. Lo han retirado, pero son los dos mapas que bajo mi punto de vista y experiencia, son más exactos que no el del propio mapa de Gleason. Eso haría que la visión de la Tierra plana fuera más o menos parecida, pero cambiaría algo, porque la posición de los continentes en estos dos mapas es algo diferente. De la misma manera pasa algo parecido con el tema del agua. El mapa de Mercator te presenta un mapa con prácticamente el 60-65% de tierra y un 30-35% o hasta a veces 40% de agua. Cuando miras el mapa de Gleason, te marca un 70-30, 70%, no llega a 70, un 65-68 de tierra y el resto de agua. Cuando marcamos en los mapas de Gutiérrez y de Urbano Monte, te dice que realmente ahora hay menos tierra de lo que nos dicen. O sea, prácticamente sí llegaría a ser 70-75% de agua y prácticamente un 25-30% solo de tierra. Es curioso porque a la élite le gustan mucho los diagramas, la numerología, los anagramas, le gusta mucho jugar con todo esto. Siempre nos han dicho que el cuerpo humano, lo que es el cuerpo extracelular, tiene un 70-30. O sea, prácticamente lo que es de agua en el planeta es de agua también en el cuerpo humano. Y yo muchas veces me había pensado o he reflexionado, ¿por qué hay tanta casualidad de que el cuerpo humano tenga el mismo porcentaje de agua que parece ser que pueda tener el planeta, ¿no? De hecho, esta información, no tenemos mucha más información sobre esto, pero lo poco que he intentado indagar y lo poco que he intentado que me explicaran el teléfono rojo, y hablo de teléfono rojo como el contacto que yo tengo desde nuestras antiguas agencias de trabajo, en las que yo viajé a la Antártida y que ahora ellos siguen trabajando, aunque yo esté fuera, la información que me dan es, no, hay mucho más dentro de esa casualidad. Dice, incluso, cuando tú te das cuenta y visualizas un embrión humano dentro de la placenta de la madre, dice, me gustaría que la gente entendiera y visualizara el mundo dentro de un embrión de qué. O sea, si para el embrión humano su madre es su madre, como la podemos conocer como humana, ellos me preguntan, ¿y si tú te imaginaras que en ese embrión, en vez de un humano, estuviera el planeta?
¿quién sería la madre del planeta? Verdaderamente no tengo respuesta, porque me la soltaron así tal cual, no me dieron la respuesta. Entonces yo os lo dejo aquí a vosotros para ver qué es lo que reflexionáis, pero me dijeron que esta respuesta, si algún día la tuviéramos, nos daría muchas pistas de muchas cosas que no conocemos. Me parece que es interesante reflexionar sobre esto. Pero claro, si estamos hablando de que tenemos mucha más tierra detrás de la tierra que nos cuentan, pues es interesante. Incluso hay unas hipótesis que han aparecido últimamente en los últimos 3, 4 o 5 años, que te hablan de que es una especie de engranaje. O sea, lo que conocemos hoy como la Tierra plana, que sería más o menos circular, es un movimiento, tiene un movimiento que va moviéndose dentro, un círculo que se va moviendo dentro de otro círculo, que sería el completo de la Tierra, ¿no? Es como decir que lo que nos llamaban la antigua Pangea, que luego nos dijeron que es lo que saldría de lo que salió y hubo los movimientos terrestres hasta llegar al movimiento y a la forma de los planetas de los continentes hoy en día, no es correcto, sino que lo que era antiguamente Pangea, en ese movimiento que se va moviendo un círculo dentro de otro círculo, está fuera de ese domo y ahora mismo está congelado. Hay mucha gente que está hablando de esas hipótesis y que lo que hay fuera de lo que conocemos hoy en día está totalmente congelado, pero que hay unas épocas en que se va moviendo este engranaje del círculo y se van helando continentes, deshelando otros continentes. Es un tema que me parece apasionante, porque eso nos daría mucha explicación de las famosas épocas de hielo que nos hablan, ¿no? De que de pronto se llena de hielo y de pronto el hielo se desaparece. Bueno, pues ¿por qué no? Si nos hablaban de Pangea y parece ser que puede haber más continentes fuera de este círculo de hielo, porque no puede ser que haya un movimiento que vaya recorriendo el continente en general grande y que ahora lo que tenemos solo que en este círculo de hielo es una parte de lo que realmente sería el mundo, ¿no? Que habría muchísimos otros continentes, aunque quizás helados, dentro de lo que sería el planeta global. Por eso cuando me preguntan sobre la Tierra plana, les digo, bueno, la Tierra plana sí, pero es que hay mucho más allá de la Tierra plana. Y evidentemente, si creemos que hay mucho más allá de la Tierra plana y estas hipótesis fueran interesantes, ¿por qué no decir que tiene que haber más seres o más civilizaciones? Y eso dentro de nuestro domo. Y nos dicen que hay 13 domos. Pero nos dicen que hay 13 domos en lo que llaman el cascabel local. Porque luego te dicen que cada cascabel local de 13 domos y de 13 mundos interrenos tenía la información de otro lugar del mundo en Buenos Aires. A ver, en Buenos Aires en 1700 nos cuentan que realmente había ya esa civilización. Claro, están contando un montaje de la invasión del Nuevo Mundo, en que los españoles llegaron a América, empezaron a descubrir... No, no existe nada de todo eso. Todo es un puro montaje. 1750, último mini reset. Aparecieron las 13 familias de poder. No estoy hablando de Illuminatis, siempre se confunde la gente. 13 familias de poder, las 13 últimas familias de la élite de hoy en día. No nos van a dejar decir nombres, que lo sabemos, de las 13 familias, pero no será muy difícil entender quiénes son. Realmente son las 13 familias que hasta hoy en día controlan todo el tema bancario, controlan el tema financiero, controlan el tema sanitario, controlan el tema alimenticio. Por internet, por redes y por todas partes, nos dicen que van a ser nuestros salvadores, cuando han entrado a trabajar con ellos. Me estoy refiriendo a los famosos dragones blancos. ¿Habéis oído hablar de los dragones blancos de China? Pues los dragones blancos de China nos los cuentan como los salvadores que nos tienen que quitar la élite. Bueno, pues que sepáis que están con ellos. Los sombreros blancos o los conejos blancos. De hecho, los conejos blancos no van tan mal, pero los sombreros o los dragones forman parte de ellos. Entonces, sigue siendo parte del juego. Nos cuentan muchas cosas, nos hacen creer entender
que el mundo está más o menos guiado por unas personas, pero que hay una disidencia que lucha por el ser humano, cuando resulta que esta disidencia del ser humano sigue jugando también con el otro lado. Con lo cual, el beneficiado, ellos, los perjudicados, como siempre nosotros. Seguimos esclavizados, encadenados, manipulados al 100%. Bien, os voy a dar otro ejemplo que seguramente nos va a gustar. Seguro que nos va a gustar. La espiritualidad es un montaje. Toda la espiritualidad es una moda. Yo también lo expliqué ayer. Cuando yo estaba trabajando para el otro lado, cuando yo estaba en una de las oficinas en Latinoamérica trabajando para la élite, pasó por mi despacho, dentro de una agencia de servicio de inteligencia, un documento que demostraba que en el año 1959 la élite empezó a programar el montaje de la New Age. La New Age la creó la élite en el 1959 y empezó a funcionar a mediados de los años 60, aprovechando la época hippie, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque en esa época hubo como una especie de revolución de gente intentando, dentro de la que era la anarquía del momento, de salir de este sistema. Se empezó a hablar de todo esto. Ellos se dieron cuenta, y siempre lo han hecho y dicho, que les da lo mismo si 4 gatos salen del sistema, se elevan y se van a un lugar mejor que este. Pues por 4 gatos les da lo mismo, pero tienen que seguir manteniendo al resto como esclavos. Eso es más complicado aún. Entonces, lo que listos son, y un montón, lo que está claro es que lo que tuvieron claro es que tenían que coger a toda esa gente. Entonces montaron un mundo aparte espiritual para tener a todo el mundo. Incluso el mundo espiritual está más controlado que el grupo normal. Cuidado, no me estoy metiendo con que el tema espiritual sea falso. Evidentemente hay un movimiento espiritual importante, pero no el de los maestros, ni gurús, ni seguidores, ni etcétera, etcétera. El tema espiritual es importante cuando se hace desde cada uno, desde su interior, nada más. Pero cuando empezamos a movernos en temas espirituales, siguiendo y viendo y escuchando gente, nos ayuda. Eso es como cuando haces una meditación. ¿Las meditaciones sirven? Para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque cuando tú haces una meditación guiada, ¿la meditación es tuya o el que te la guía? Pues es del otro. Cuando tú haces tu auténtica meditación, de la forma correcta, sí te sirve la meditación, pero cuando la haces grupal, no sirve. Otro ejemplo. Y aquí hay mucha gente que ahí atrás sobre todo lo estará haciendo. Cuando tú utilizas plantas naturales, no voy a decir alucinógenos, ¿no? Cuando tú utilizas ayahuascas, San Pedros, sapitos, rape, que por ahí hay, ¿eso sirve? Y otros te dirán, wow, qué flipe, me encanta. Sí, hay gente que le sirve, hay gente que no. Hay gente que se hace la ayahuasca y le va muy mal, pero hay gente que no puede. O sea, es como algo que ya lo necesitas hacer siempre. Y haces un viaje maravilloso, sí, es flipante, pero yo me pregunto, ¿es tu viaje? No, es un viaje que no es tu viaje. Os voy a dar otro ejemplo y me tiro piedras a mi tejado ahora, porque yo tengo allí un stand con piedras. ¿Sí? Yo os pregunto, ¿las piedras sirven para algo? No sirven. ¿Sabéis por qué no sirven? O sea, sí sirven, sí sirven, pero no las necesitamos, porque nosotros tendríamos la potestad para hacer lo que quisiéramos, pero el sistema te vende de que necesitas de esto, de otro y de lo otro para tirar para adelante, cuando no necesitamos nada. ¿Necesitas un amuleto? ¿Para qué? Si tú eres lo más poderoso que existe en este mundo. Por eso la granja humana, por eso el esclavizaje de intentar quitarnos la energía al máximo, porque tenemos una energía tan poderosa metidas dentro de un espacio que se llama claustro. ¿Sabéis qué es el claustro? El claustro es un pequeño agujerito que está metido aquí en el medio del cerebro, donde hay una especie de aceite. Ese aceite en el claustro es nuestra esencia. Que luego te hablan que si la kundalini para arriba, kundalini para abajo, bueno, exageran quizá un poquitín.
Cuando tú sabes mover ese pequeño aceitito, sin nada más, tienes el potencial de hacer lo que tú quieras. Pero nos venden de que necesitamos de muchas cosas para tenerte cogido otra vez de nuevo en este sistema. A ver si me entendéis, no quiero explicarme mal, no estoy en contra de la espiritualidad. Nosotros trabajamos desde el protocolo del Priorato de la Verdad y desde el grupo Humanamash, hacemos retiros espirituales, pero de otra forma. Por ejemplo, el próximo retiro que hacemos en diciembre, fijaros qué diferencia. Hacemos un retiro de empoderamiento. ¿Para qué? Para que tú sepas utilizarte solo a ti, nada más. Y no tengas que utilizar nada en absoluto. Allí en el stand estamos trabajando la tabla celeste. Y llega un momento en que si tú tienes que arreglarte la tabla, si tú tienes que arreglarte un problema, la tabla te dice, bueno, ¿qué quieres que tener? ¿Asistencia mecánica o natural? Bueno, tenemos la máquina cuántica de fotónica de Tesla, que la estamos trabajando para las personas que no tienen el poder de empoderarse y hacerlo sin la máquina. Pero la tabla te dice que hay una forma de empoderarte tú solo, sin tener que utilizar nada y solucionar tus problemas, tus bloqueos, tus traumas. Entonces, todo está metido en una burbuja, llamado juego, llamado vida, en la que estamos todos colocados aquí dentro, queriendo saber muchas cosas, cuando todo lo que nos cuentan no existe. Y voy a ir más lejos, no existimos ni nosotros. Ya lo decía la ley de los milagros, ¿no? El que ha hecho el curso de los milagros, lo primero que te decía es, no, lo primero que tienes que saber es que tú no existes. ¿Cómo que yo no existo? Pues no van tan mal, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si imaginamos que estamos en un juego, si imaginamos que todo lo que vemos es simulado, si creemos que todo lo que es material es lo creado, pero que no es lo real, entonces nosotros, todos, formamos parte de ese simulador. Nuestro cuerpo es creado en un simulador. Somos un simulador dentro de otro simulador. Entonces, ¿cuál es lo real? Lo decía Jacobo Greenberg. ¿Conocéis a Jacobo Greenberg, no? Sí. Jacobo Greenberg lo decía claramente. Entre dos personas, lo real es el espacio vacío que hay en medio. ¿Por qué? Porque realmente lo que no ves y lo que no palpas y lo que no sientes es lo real, que es lo que te ocultan. Y solo lo que tú ves y lo que tocas y lo que crees sentir, que es lo creado, es lo falso. A ver, no es que diga que seamos falsos, porque nos vemos, nos sentimos y hacemos un montón de cosas. Somos inteligencia artificial biológica. ¿O creéis que la inteligencia artificial es nueva de hace 4 días? Nosotros nos crearon cuando fuera como inteligencia artificial biológica, pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad está dentro de ese agujerito llamado claustro, como una especie de aceitito, que es que cuando esta inteligencia artificial o máquina biológica se desconecta, ese vapor energético sale de esta vasija. Ahí entra otro problema. Que claro, estamos recubiertos, como he dicho antes, por un domo, por una cúpula. Bien, ¿esa cúpula es física? Cloc, 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 ¿la tocas y es física? No, si fuera física, la cúpula formaría parte del simulador, ¿verdad? Que es lo que es material. Cuando estamos diciendo que lo no material es lo que es real. Bien, pues ese domo no es físico. Es un tipo de plasma cuántico que no vemos ni detectamos. O sea, si llegáramos al final del planeta y llegáramos al domo, no veríamos una pared. Por eso murieron 11.000 soldados en la expedición High Jump, porque no vieron el domo. Y al intentar traspasar esa parte, el sistema molecular nuestro, sin una tecnología, desapareció. Frecuencia, vibración, presión, densidad, 1000 cosas. El sistema molecular solo puede utilizar una tecnología para ir al otro lado. Como los del otro lado, algunos sí tienen para poder entrar. Esto es lo que llaman los antiguos astronautas de la antigüedad, que están grabados en un montón de piedras por el planeta. Lo que Eric von Däniken hablaba de astronautas de la antigüedad eran seres que pasan de otro domo con una especie de escafandra o tecnología y que llegan a este lado. Eso es lo que está grabado en Uluru, en un montón de lugares de un montón de culturas antiguas. Entonces, lo que sí es cierto
es que lo que es interesante es comprender de que todo es un montaje, que vivimos en un simulador y que lo importante para poder evolucionar es realmente hacer un trabajo interno. De hecho, me gusta mucho decirlo, la palabra evolución, en castellano evolución, si tú coges las 4 primeras letras y las giras, evol, ¿sabéis lo que dice? Love. Love action. Amor en acción significa evolución. Entonces ese amor en acción lo que te está diciendo es que la única forma para poder conectarte de verdad y evolucionar es trabajando desde tu interior, utilizando lo que llaman el intoku. ¿Sabéis lo que es el intoku? El amor incondicional en mayúsculas. El intoku es el amor incondicional, o sea, dar sin esperar recibir, pero además sin que la gente sepa que lo has hecho. O sea, es el amor incondicional duplicado por 2. Yo aprendí esta técnica en Okinawa. Cuando estuve en Okinawa, fuimos a hacer un curso de Ikigai. ¿Sabéis lo que es el Ikigai? El Ikigai es una palabra compuesta japonesa, Iki, propósito, Gai, vida. Ikigai es el propósito de vida de cómo los japoneses en la isla de Okinawa, en un pueblo llamado Jimi, en el Parque Nacional de Jamburu. La isla de Okinawa es la más septentrional del archipiélago japonés, más yendo a la zona de Filipinas. Es el lugar del planeta donde la gente es más longeva. El pueblo de Ojimi es el pueblo donde tiene más gente de 120 años. Entonces nos pareció muy interesante porque hubo 2 periodistas valencianos que hace unos años fueron a hacer un trabajo sobre esto. Y bueno, yo en el 2017 me fui para Okinawa, estuve un mes para intentar aprender la técnica. Y allí conocí el Intoku. Y fue muy interesante, porque me cuentan lo del Intoku y yo dije, ¿cómo yo puedo hacer el Intoku? Y fijaros que me explicaron esto, ¿no? Bueno, es dar sin esperar recibir, pero sin que sepan que has sido tú. Y yo dije, ¿cómo yo puedo hacerlo? Y estaba en un apartamento, en la primera planta, y una noche me voy al balcón y estaba mirando la calle y estaba en una calle sin salida. Una calle chiquitita con pocas viviendas allí. Y me di cuenta, sin pensarlo, y me salió así. Me di cuenta que en cada puerta de las casas habían dejado la basura en la puerta. Y vi que al final de la calle donde estaba cortada había un contenedor. Yo dije, ¿y esta gente? ¿Cómo es que deja la basura aquí y no la tira en el contenedor? Bueno, los japoneses son tan ordenados que luego bajé abajo a la recepción y pregunté. Y me dijeron, no, es que hay una hora en que lo dejan todo fuera y al cabo de una hora salen y lo tiran todos a la vez. Digo, wow, qué organización. Digo, esto en España sería imposible. Y entonces justo yo salí y era el momento en que era ese intervalo de esa hora. Y digo, ya sé lo que voy a hacer. Me bajé y eran 12 bolsas de basura. Entonces fui bolsa a bolsa y las fui a tirar al contenedor. Tampoco me fue tan complicado hacerlo, ¿no? Terminé, era tarde, era de noche, no había nadie me vio, o al menos yo no vi a nadie, me voy corriendo para allí, ¡bum!, me encierro y y estaba en la cabeza por la ventana a ver qué ocurría en la hora que me dijeron que iban a tirar, a recoger la basura. Sí, a esa hora todo el mundo salía de casa. Coño, ¿qué ha pasado? Bueno, yo no les entendí, pero evidentemente los vi claros, ¿no? Diciendo todos, ¿qué ha pasado? Y entre ellos se reunieron diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha tirado la basura? Cuando tú haces el amor incondicional normal, puedes salir y decir, chicos, tranquilos que yo os he ayudado. Pero no me deis nada, yo lo hago por vosotros. Eso es amor incondicional. Pues no, el Intoku es que no, tú calladito. No hace falta que pongas la cara ni quieras que te reconozcan lo que tú has hecho el trabajo. Entonces, os cuento este ejemplo, este pequeño detalle que me encantó en ese trabajo que fuimos a hacer con el Intoku, porque era una pequeña demostración de cómo yo veo la visión de intentar la evolución humana, ¿no? A ver, es una forma quizá muy humilde, muy sencilla de verlo, ¿no? Muchos me dirán, bueno, pero es que eso hoy en día es muy difícil. Sí, yo sé que es muy difícil. O sea, yo sé que la gente en general esto ni lo haría ni de coña. Pero bueno, a mí no me importa, yo me sentí realizado.
Y más sabiendo que nadie se enteraría nunca que yo lo había hecho. Bueno, quizás de la recepción del hotel sí, pero bueno, poco más. Lo que está claro es que os quiero contar, os estoy contando todo esto, porque en el 2016, cuando yo hice el viaje a la Antártida y cuando estaba trabajando para la oscuridad, digámoslo así, desde los 18 años, por culpa de mi linaje y de mi familia, que mi familia ha formado siempre parte de ese lado, yo con 18 años me vendieron la moto de que sería el mejor del mundo pilotando lo que yo quisiera. De hecho he pilotado de todo y así lo hice. Mi padre intentando convencerme para que no lo hiciera, yo lo hice. Tuve la suerte que por formar parte de esa familia yo tenía un contrato hasta los 50 años, porque si no, no puedes salir. Yo tenía esa opción y justo a los 50 años apareció el viaje a la Antártida. Habían pasado ya 3 meses y me dijeron si podía alargar 3 meses más mi contrato. Por supuesto, ningún problema. Me tocaba ser copiloto de un helicóptero en una misión a la Antártida y yo dije, encantado de la vida. Y en esa misión, que fue la última, es donde encontramos ese cubo imposible de existir, donde en un momento dado se entra dentro del cubo y allí me encuentro conmigo mismo con 30 años más. Y cuando me miro, y al cabo de un rato, después de estar hablando un rato conmigo mismo con 30 años más, aparece mi yo del pasado con 30 años menos. Entonces imaginaros el shock. Pero estuve un rato más, hablando los tres o hablándome a mí mismo solo. Y lo que mis otros yos del pasado y el futuro me cuentan, en el fondo es para mí, es parte de lo que yo había venido a hacer en este simulador. Pero al final también te hablan del resto, te hablan también de las personas. Al final de esas 4 horas, más o menos que yo calculé, que estuve allí dentro, me dijeron, pero libre albedrío, cuando tú salgas de aquí, tienes 2 opciones, renovar el contrato con ellos y seguir con ellos, o desvincularte porque puedes, hacer un cambio de rumbo en tu vida. ¿Crees que lo tuve claro? Tardé 1 año y medio en decidirme. 1 año y medio. Hasta finales del 2017. No lo tenía claro. Por muchas razones. Al final, cuando en 2017 a finales, en Barcelona, en el centro de Barcelona, me ofrecen, Despejando Enigmas y Agencia Cósmica, hacer una entrevista para hablar de la experiencia de la Antártida, allí sí que yo ya tengo que haber decidido qué hago. Porque incluso los de la misma élite, cuando se enteraron que yo iba a hacer al final la entrevista, me dijeron, si vuelves con nosotros, haz la entrevista, pero a partir de aquí, todas las entrevistas que tú hagas serán manipuladas. Te vamos a decir lo que tienes que decir. Ese fue el colofón para decirles a la mierda, chicos. Ya hasta aquí hemos llegado. O sea, ahora sí ya lo tengo claro. Evidentemente hay un riesgo, muchísimo, más de lo que os imagináis. Bueno, la decisión fue hacer un cambio, fue irnos desde el otro lado, o sea, intentar despejar soluciones para la humanidad, pero aún así es difícil, porque cuando has escogido ese lado, te das cuenta que los demás no están por la labor. Te das cuenta que vas a hablar con gente, que haces charlas, que haces conferencias, y que la gente no está preparada. Y que la gente dice, sí, yo estoy despertando. Y me lo miro y digo, ¿despertando a qué? ¿A qué estás despertando? Sí, está a punto de llegar una nave y se nos llevará a todos. Ah, guay. No, que voy a hacer el salto a quinta dimensión ya en un Pris Plus. No, que la luz ya está a punto de ganar a la oscuridad. Por Dios, ¿aún creemos en esto? Pues sí, aún creemos en todo esto. ¿Creéis que esto es real? Yo no sé vosotros. Bajo mi punto de vista no lo es. Y así vamos. De hecho, así vamos. Muchas veces, hablando con los excompañeros de trabajo, con los que fuimos a la Antártida y más trabajos, me siguen diciendo, chico, ¿qué haces todavía con ellos? O sea, con la gente. ¿Por qué sigues con la gente? ¿No te estás dando cuenta que el ser humano no sirve? Ellos creen eso, que no servimos. Incluso hubo una persona
que llega a decirme, si tengo a un perro y a un humano delante y tengo que matar a uno, mato primero al humano, porque el perro me sirve más. Pues muchos piensan así. ¿Eh? Pero es así la realidad. Ellos siguen pensando de que nosotros no tenemos salida. ¿Por qué? Porque nos tienen tan manipulados, tan y tan manipulados, que estamos controlados al 100%. Otro ejemplo. ¿Por qué nos tienen manipulados y controlados? Porque a lo mejor, yo aquí os lo suelto, a ver qué es lo que pensáis vosotros. Pero podría ser que incluso los pensamientos que tenemos no sean nuestros. Que incluso lo que a veces decimos, y a veces acabas diciendo, pues yo no sé por qué he dicho esto, tampoco son nuestros. Hay algo que se llama parásitos energéticos o larvas energéticas que os puedo asegurar que existen y están dentro de todos, dentro de la 3D. Unos tienen más y otros tienen menos. Ese sistema de larvas energéticas o parásitos está controlado con lo que se decía al principio del proyecto Montar, que primero empezó como proyecto MK Ultra, pero que hoy en día ha ido mucho más allá. O sea, me estás diciendo, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Que hay una especie de máquina cuántica gigante que está controlando todas las mentes? Pues podría ser. Yo no lo descarto. ¿Por qué? Porque he visto muchas cosas que me hacen creer que es así. A mí me ha pasado. A veces yo tengo muchas reacciones que no me doy cuenta por qué las tengo. Y digo, ay, pero si a mí no me gusta el rojo, ¿por qué he escogido el rojo si me gusta el verde? Entonces, es interesante comprender de que la manipulación no solo viene por las noticias, por la información, por la alimentación, por muchas cosas, sino que incluso la mente, incluso hasta diría el ego, es lo que nos tiene completamente agazapados y colocados aquí dentro de ese sistema. Ahora bien, si me preguntáis, bueno, ¿y cómo podemos salir de todo esto? Pues lo que os decía también antes. Si continuamos siguiendo modas y siguiendo a este tipo o a esta tipa y creyendo esto, porque las creencias son muy malas, y sobre todo las culturales, si seguimos pensando que este y el otro, y seguimos haciendo todo lo que nos dicen, pues no llegaremos a ningún sitio, y seguiremos manipulados con unas larvas energéticas que nos controlan hasta la mente. Con lo cual hay que limpiar, soltar, limpiar, soltar, limpiar, soltar. Lo que los antiguos profetas llamaban el irse a vivir a las cuevas. Evidentemente, literalmente, no nos iremos a vivir en una cueva, literalmente. Pero sí hay formas, a pesar de que estemos en el sistema, de intentar ir un poco más allá. Hacerse una limpieza energética es fundamental. Muchos chamanes, sobre todo en México, que son los que más yo conozco, se hacen semanalmente una limpieza energética. Es como un chamán se hace una limpieza semanalmente si él lo hace a la gente que está muy mal. Porque él se la hace semanalmente. Porque estamos todos involucrados en este contagio. No, ya no os digo más si por ejemplo estamos hablando del pandemonio, como yo le llamo. Digo pandemonio porque cuando dices pandemia te bloquean en todas partes. Bueno, pues pongámosle pandemonio, que hasta me suena mejor. Pandemonio. Un demonio dentro de la pandemia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, todavía es peor, porque todavía es más manipulable. Entonces, chicos, no vamos bien, porque creemos que todos estamos en un proceso de despertar, cuando no estamos despertando a nada, porque mañana seguiremos haciendo lo mismo, pasado seguiremos haciendo lo mismo. Mira, hace 3 meses estuvimos en México haciendo un gran evento. Vinieron un montón de personas. ¡Wow! Maravilloso. Estuvimos haciendo un evento con Arlequín y con Piero Azzori de La Verdad que se Desvela. Vinieron un montón de personas. Hacemos el evento. La gente entusiasmada. 6 horas machacando. Pam, 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 pam. 6 horas machacando. Y al final del evento, yo salgo al escenario y digo, perdonar. Necesito 5 voluntarios. ¡Buf! Todo el mundo quería salir pensando, a ver qué va a hacer Carlas. No. Suben 5 personas, digo, no, perdonar, Solo quiero que, si tú quieres, me das tu nombre y número de teléfono. Ah, ¿y eso? Digo, no, porque a lo mejor dentro de unos días os llamo. Ah, vale, perfecto. Cogí 5 nombres y 5 números de teléfono. Termina el congreso
Y cuando termina el congreso, bajas abajo y te despides, te abrazas con la gente, todo el mundo entusiasmado, porque fue potente. El congreso era como salir de la Matrix. Fueron 6 horas a tope, machacando a tope. Y yo a muchos les decía, ¿de verdad te ha servido? Muchísimo. ¿Sí has comprendido lo que hemos dicho? Sí, lo he comprendido. ¿Vas a hacer cambios? Por supuesto, ya sé lo que tengo que hacer ahora. Bien, genial. Venga, vamos todos a amarnos, vamos todos a cantar. Súper, maravilloso. Termina el congreso. Pasa una semana, cojo los 5 teléfonos, yo ya estaba en España. Regreso a España, cojo los 5 teléfonos y llamo uno a uno. Y a todos les pregunto lo mismo. Hombre, Carlas, no pensaba que me llamarías. Pues mira, sí, te dije que te llamaría. Cuéntame, dime. No, solo quería preguntarte, después de una semana del congreso, del entusiasmo en que vi que estabas, realmente si has hecho algún cambio en tu vida. Ninguno. Entonces, vamos a ver, ¿por qué tanto entusiasmo y no haces un cambio? Y la respuesta de todos es la misma. A ver, sí, no, yo ya entendí lo que decisteis. No, yo ya entiendo cómo salir de la Matrix. No, por supuesto. Pero, claro, tengo una familia, tengo unos hijos, tengo un marido, una mujer, tengo un trabajo, tengo una rutina. Yo no lo puedo cambiar de un día para otro. O sea, esto es un proceso. Ah, no, claro, o sea, me estás diciendo que para acelerar los cambios, pues claro, lo tienes que hacer poco a poco y a lo mejor dentro de unos años. Sí, yo creo que no sirve. Esto no sirve porque no vas a cambiar nada dentro de unos años. Cuando no es una pelota, es un arco. Cuando no es un arco, es un zapato. O sea, siempre aparecerá algo que hará que tú sigas con tu rutina. Siempre vas a tener hijos, siempre vas a tener familia, tendrás padres, tendrás hermanos, tendrás un trabajo, tendrás unas facturas que pagar. No vas a cambiar nada. Tampoco pretendo, como yo hice. Claro, es que yo lo digo porque yo sí lo hice. Yo cuando me separé de mi primera mujer, hice borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y tenía 2 hijas de 3 años. Y dije, me voy, saco todo. Sé que mis hijas si tienen que volver, volverán. Pero si no hago borrón y cuenta nueva, yo no salgo de esta. Claro, yo tenía la experiencia del otro lado. Porque trabajando en el otro lado sabes lo que se mueve, lo que se cuece, lo que hay. Yo hice borrón y cuenta nueva, dejando todo, dejando familia, dejando trabajo, dejando dinero. Me quedé con 900 euros en el bolsillo, lo recuerdo perfectamente. Nada más, dejé todo. Mis cuentas se la quedó. Se quedaron todas las cuentas, los coches, las casas. Era fuera de España, no era en España. Pero era mi única forma, era un riesgo, por supuesto. O sea, mis padres, mi familia, que si me he vuelto loco. Viniendo de una familia buena, que venimos. ¿Pero tú estás loco? Ah, bueno, vente a venir con nosotros. No, me voy. Con lo que llevo puesto, una mochila, una maleta, lo que tenga. Me fui al aeropuerto para coger un vuelo para España. Cojo un vuelo para España y llego a Barcelona. Llego a Barcelona y miro, y claro, de los 900 euros ya solo me quedaban 250, lo que me había costado el vuelo, más comidas, etcétera. Y digo, bueno, me voy a información, y tenía mi casa a 60 minutos. De Barcelona. Me voy a información del aeropuerto y le digo, esto es como ir al casino. Me cojo el primer vuelo que salga y me voy donde me lleve, hasta que me llegue el dinero, claro. O sea, si me va a un vuelo a Hong Kong, no llego. O sea, con lo que me queda, hasta donde puedo ir el primer vuelo que salga. Y me dice la señorita del mostrador, pues mire, si corre, tiene un vuelo que sale dentro de 1 hora y media y el precio eran 189 euros. Ok. Islas Canarias. Digo, listo. Y yo pienso, ¿a quién conozco en las Islas Canarias? A nadie. Bueno, no pasa nada. Me voy con mi mochila y llego a Tenerife. Llego a Tenerife en el aeropuerto de Rodeos. Llego allí y digo, ¿y ahora qué hago? Se había dejado todo. Cuando llego allí, empiezas a hablar con la gente, porque hablas con la gente, y me encuentro un mochilero. Y digo, ¿dónde vas? Digo, ¿dónde vas? Y me dice, pues mira, me han dicho que en el sur, en la playa de Cristianos, hay un barco que va hasta Santa Cruz de Tenerife. Y en Santa Cruz hay un lugar que se llama Gaete,
que te coge un barco que se hace a las islas del sur hasta que llegas a la última, a la más septentrional, a la isla del Hierro. Dice, allí no hay nada, pero eso es lo que quiero, que no haya nada. Digo, me gusta. ¿Cuánto vale todo esto? Tanto. Digo, pues justo, pero me quedo sin nada. Y le digo, ¿cuánto te vas? Dice, no, me voy en un par de días. Digo, no me sirve. Entonces me fui solo. Cojo el barco y hago toda la ruta. Tardé 2 días en llegar al Hierro. Llego al Hierro con 20 euros. Sin conocer a nadie. Bueno, estuve 3 meses trabajando haciendo patatas. Dando premio para comer. Me pagaban. Me daban una camita para dormir. Y estuve 6 meses. A los 6 meses estaba agotado. Cojo el teléfono, llamo a mi padre. Papá, envíame dinero que tengo que regresar a casa. No pude, aguanté 6 meses. Aguanté 6 meses. Mi padre, que no hablaba conmigo, pues dice, bueno, vente para acá ya, porque si no, hijo mío, me envía, no, ya no me acuerdo ni cómo me envió el dinero, porque en esa época no había Bizum ni nada de eso, ¿no? Bueno, no sé, ya no me acuerdo ni cómo lo envió. Me envía el dinero para el billete, me regreso, llego a Barcelona, llego a casa de mis padres, pero estoy en mi zona, en mi casa, o en mi antigua casa, pero hice borrón y cuenta nueva. Dejé todo lo pasado, me voy a casa de mis padres y digo, bueno, borrón y cuenta nueva, voy a buscarme trabajo. Yo tengo una titulación, creo que no me será tan complicado. Evidentemente, cuando tienes una titulación, no es como ir a buscar trabajo de cualquier cosa. No me costó demasiado, en 3 semanas creo recordar que encontré un pequeño trabajito y empecé de cero, en absoluto de cero, hasta que al cabo de más o menos, yo creo que 8 meses, ya estaba trabajando y le dije, bueno, papá, mamá, gracias, me voy a Barcelona capital y me alquilo un apartamento y sigo trabajando. Hasta que al cabo de 1 año ya me iba tan bien que ya hasta me fui de España y directamente me salí de España. Bien, ahí empecé de cero. Por eso digo que cuando hablo con la gente y yo le digo que se puede hacer, me dicen, ¿y tú quién eres para decírmelo? No, perdona, yo sí lo hice. Y además dejando familia. Hoy en día, yo tengo gemelas. Hoy en día mis gemelas tienen 20 años. Están ya independientes. Bueno, de hecho están en la universidad. Están en la universidad en Estados Unidos. ¿Qué crees? ¿Que mis hijas no vienen conmigo a verme? Pero cuando tienen 4 días de vacaciones vienen conmigo. ¿Las perdí? No, yo sabía que si tenían que regresar, regresarían. Evidentemente estaban muy culturizadas por la familia de su madre. Digo, no pasa nada, yo seguro que soy el malo de la película, siempre funciona así, ¿verdad? Bien, y si en el último momento mis hijas no tenían que regresar, pues es que no tocaba ser así. Gracias a Dios, mis hijas vienen conmigo siempre que pueden, hasta el punto de que la idea es que cuando terminen la carrera en Seattle, que están en Seattle, una seguro quiere venir, la otra todavía no lo sabe. Claro, es que ya hay novios por en medio, ¿no? Entonces, eso ya va a ser más complicado, pero no pasa nada. Entonces, por eso me permito el lujo, y pido disculpas a los que se los digo, de poderles asesorar, de poder... ¿Ya tengo que cortar? Bueno. ¿Ya está Cristian aquí? ¿Cristian? Va, sube, Cristian, va, venga, va. Súbete. ¿Espero? Ah, entonces sigo. Ah, vale, sigo. Entonces, por eso me puedo permitir el lujo de poder explicárselo o decírselo a la gente, porque yo lo he hecho, yo lo he pasado y a mí me ha funcionado, porque yo siento que la vida me ha ido mucho mejor que antes. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera continuado como a las personas que yo llamo por teléfono y no hacen cambios porque tienen todo esto? ¿Qué hubiera sido mi vida? Pues para empezar, yo seguiría trabajando en el otro lado. Para empezar, no estaría aquí hablando, o a lo mejor sí estaría hablando pero desinformando, que también se hace, ¿no? Entonces imagínate si mi vida ha cambiado. ¿Que eso tiene un riesgo para mí? Yo lo digo siempre hasta la saciedad. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Lo importante no es el mensajero. Mensajeros siempre habrá mensajeros. Mensajes hay muy pocos. Entonces, si yo un día no estoy, habrá otro. Ese no es el problema.
yo tengo una fecha de caducidad, porque dentro del cubo, qué curioso, no me lo dijo mi yo futuro, me lo dijo mi yo pasado. Eso también te hace replantear el tema del tiempo. ¿Cómo que me lo dice el del pasado y no el del futuro, no? El tema del tiempo quizás tampoco es como nos cuentan. ¿5 minutos? Vale. ¿4? ¿Y qué hora es? Vale. Vale, ya voy. Acabo con esto. Entonces es interesante porque lo que es curioso es que tenemos que comprender que mi yo del pasado, lo más importante es que me dice exactamente todo esto. El del pasado, no el del futuro. El yo del pasado, con 30 años menos, que le veía un jovencito, es el que realmente me estaba diciendo lo que yo tenía que hacer. Y que si no lo hacía, mi vida se iba hacia otro derrotero. Pero que libre albedrío, como os decía al principio. Mi pasado me está diciendo lo que pasará en mi futuro. Y el del futuro se reía. Entonces, yo tomé una decisión. ¿Acertada o no acertada? Pues yo no lo sé si fue acertada o no fue acertada. Lo que está claro es que a día de hoy estoy contento de haberla tomado. ¿Cuesta porque la gente no escucha? Sí, es cierto. Lo siento decirlo así, pero la gente no escucha. Mi mujer siempre se queja conmigo. No, cariño, tranquilo. Lo diré, no, solo lo diré una vez. Mi mujer se queja conmigo porque me dice que hablo demasiado hasta de los temas conspiranoicos, cuando realmente tendríamos que hablar más de lo que hacemos en Humana Más, que es hablar del mundo interior. Fíjate que cuando salí del cubo, mi yo del futuro me dio 13 mensajes para dar a la gente, que son los 13 mensajes del cuántico. Y hablo muy poco de los mensajes del cuántico. Y en cambio, cuando estamos con gente, como pasó ayer tarde subimos al espacio gratuito del Ágora y empecé a hablar de Tartaria, expliqué la historia de Tartaria y se llenó como un huevo. Y alguien me dice, seguro que si hablas de los mensajes del cuántico, nadie se acerca a escuchar. Pues ese es el problema. A lo mejor, no sé cómo lo veis vosotros. Vamos a hablar de tierra plana, de tierra hueca, de tierra redonda, hablemos de seres, de intraterrenos. Nos encanta, wow, nos fascina. Pero ¿qué tal si quizás lo más importante no es eso? ¿Qué tal si lo que me contaron de los 13 mensajes del cuántico realmente es lo que vale? Y como me quedan solo 3 minutos, os digo los 13 mensajes del cuántico solo en título. No, porque no hay tiempo. Primer mensaje, cree en ti. Segundo mensaje, vida. Tercer mensaje, corazón. Cuarto mensaje, ser y origen. Quinto mensaje, equilibrio, salud y alimentación. Sexto mensaje, ADN de luz, porque tenemos 2 ADNs, el físico y el energético. Séptimo mensaje, evolución igual a activación igual a creación. Sin el del medio, sin la activación, no hay evolución. Octavo mensaje, vibración, todo tiene movimiento y todo está ligado. Noveno mensaje, la realidad de lo que es el cubo de la Antártida y comprender el juego. Décimo mensaje, mente, ego y esencia. Décimo primer mensaje, planeta Tierra y Dios. 12º mensaje, eternidad consciente. Y el último, el 13º mensaje, el bosque de los grandes avatares. Es interesante porque el primer mensaje acaba ligando con el último y vuelta a empezar, si se quiere. Porque cuando hacemos la explicación de cada uno de ellos, son correlativos. Empezando por el primero, van entrando de todos los mensajes hasta que llegues al último. ¿Cuál es lo interesante del último? Que el bosque de los grandes avatares es un bosque maravilloso como este, en un lugar donde hay unas baldosas doradas maravillosas, que tú vas andando al final de tu vida por esas baldosas doradas. Vas viendo que detrás de cada árbol, detrás de cada objeto que hay en ese bosque, ves gente que te está mirando. Realmente son tus guías, tus maestros, los de verdad, no los de la tierra. Y que al final del sendero de las baldosas doradas hay un espectacular árbol gigante en forma de dragón, de madre dragón. Y que ese árbol en forma de madre dragón tiene 2 puertas, una de cobre y una de plata. ¿Os acordáis de la película Matrix? ¿Píldora roja o píldora
azul. Cuando llegas al final del 13º mensaje y llegas al final del camino de baldosas doradas delante del árbol, lo que, entre comillas, Dios, digámoslo así para entenderlo, entre comillas, Dios te dice, es que después de tu experiencia en diferentes tipos de juegos y simuladores, tienes que escoger el cobre o la plata. ¿Por qué os digo que generalmente el mensaje del cuántico de los 13, el primero cuando llega al 13º vuelve a lanzar con el primero? Porque por desgracia la gente escoge la puerta equivocada y vuelta a empezar de nuevo. Por eso es tan importante comprenderlos y es tan importante entender cómo poder mover y cómo jugar en este juego, porque depende de cómo lo hagas, yo te voy a decir si van a salir de él o no. Si es verdad que muchas veces decimos que es interesante y es importante ya que estás en un juego, pues juega. Y yo estaba de acuerdo con ese término. Bueno, sí, es verdad, ya que estamos en un juego, juguemos a la vida. Pero claro, ¿con qué reglas? Sigues jugando con las suyas. Ya acabo, ya. Entonces, en el fondo me sirve, pero no me sirve. Por lo tanto, al final, te das cuenta que lo que te interesa no solo es jugar y aprender a jugar, sino que es intentar llegar al final de ese bosque de baldosas doradas delante del gran árbol dragón y escoger la buena puerta, porque allí, y termino, cambiamos las reglas del juego. Gracias a todos. Cuando creas, cuando haces los 13 mensajes correctamente, tienes la solución. Entonces, un día podemos hablar de cada uno de los 13 mensajes para saber cómo escogerlos. Eso te iba a preguntar, si los tienes desarrollados en algún... Están en el canal de YouTube. Vale. Pero voy a hacer uno nuevo, porque ahora junto con los 13 mensajes voy a colocarle 13 piedras de poder, 13 mandamientos, 13 colores y 13 notas.